El 14 de marzo de 2005, dos jóvenes turistas europeos, Lena Smith y Lars Eriksen, se desvanecieron en las bulliciosas calles de Tijuana, México, justo en la última etapa de un viaje que había sido la aventura de sus vidas. Durante 7 largos y agónicos años, su caso fue un enigma insondable, un expediente frío en un cajón olvidado, alimentado por pistas falsas, y la desesperación de dos familias al otro lado del Atlántico. Su historia se convirtió en un cuento con moraleja para viajeros incautos, un misterio sin resolver en una de las fronteras más peligrosas del mundo. Hasta que el hallazgo casual de sus pasaportes, ocultos en el lugar más impensable, desveló una red de engaño y corrupción policial que había operado a plena luz del día. ¿Cómo es posible que una verdad tan terrible permaneciera enterrada durante tanto tiempo, custodiada por aquellos que juraron proteger? Antes de contarte cómo los pasaportes encontrados en el salpicadero de un viejo coche patrulla destaparon una conspiración que llegaba hasta lo más alto de la policía local, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este descubrimiento desencadenó, porque la historia de Lena y Lars es un recordatorio de que, a veces, los monstruos no se esconden en la oscuridad, sino que llevan uniforme y ofrecen una sonrisa tranquilizadora. Su desaparición no fue un accidente ni un acto delictivo común. Fue la ejecución metódica de un plan siniestro, perfeccionado durante años y protegido por el silencio y el miedo. Lo que vas a escuchar a continuación cambiará para siempre tu percepción de la confianza y la autoridad, y te mostrará hasta qué punto la crueldad humana puede esconderse a simple vista. Lena Smith, una alemana de 22 años, y Lars Eriksen, un danés de 24, no eran simples turistas, eran almas gemelas unidas por un sueño común. Ambos estudiaban arquitectura y estaban a punto de graduarse. Su viaje de 6 meses por Norteamérica era una celebración de su amor y su futuro. Lena era la observadora, la que capturaba el mundo a través del objetivo de su cámara, con una sensibilidad única. Lars era el motor, el aventurero carismático que empujaba a ambos a explorar más allá de los caminos trillados. Su blog de viajes, Archventurers, era un testimonio de su optimismo, lleno de reflexiones sobre la belleza de las estructuras y las culturas que encontraban. Su vulnerabilidad no provenía de la imprudencia, sino de una profunda e idealista creencia en la bondad inherente de las personas, una fe que los hacía ver Tijuana no como una amenaza, sino como el emocionante capítulo final de su gran aventura. Para entender lo que les sucedió, es crucial situarse en la Tijuana del año 2005. La ciudad era un torbellino de contradicciones. Por un lado, un paraíso de fiesta y escapismo para miles de estadounidenses que cruzaban la frontera en busca de alcohol barato y una libertad sin restricciones. Por otro, un campo de batalla emergente para los cárteles de la droga, donde la violencia se estaba convirtiendo en el lenguaje cotidiano. La policía local, con salarios precarios y una reputación manchada por la corrupción endémica, era vista con una profunda desconfianza. En una era pre-smartphones, la comunicación dependía de cibercafés y llamadas esporádicas. Desaparecer en ese laberinto de calles caóticas, donde las vidas a menudo eran anónimas y transitorias, era aterradoramente fácil, especialmente para dos extranjeros que no comprendían los códigos no escritos de supervivencia que regían la ciudad fronteriza. El 14 de marzo, Lena y Lars cruzaron a pie desde San Diego, dejando atrás la seguridad de Estados Unidos para sumergirse en lo que creían sería su última y más auténtica experiencia. Su emoción quedó plasmada en la última entrada de su blog. Una fotografía de ambos, sonriendo de oreja a oreja con el icónico arco de Tijuana de fondo, acompañada de un texto entusiasta: «Hola México, la aventura final». Se registraron en un hotel modesto cerca de la concurrida Avenida Revolución, dejaron sus mochilas y salieron a explorar. Querían sentir el pulso de la ciudad, probar la comida callejera y mezclarse con la gente. Eran dos jóvenes enamorados, viviendo el momento, completamente ajenos a que cada paso que daban los acercaba a un destino del que no habría retorno. Sus últimas horas de normalidad estaban contadas. La noche cayó sobre Tijuana, y con ella, las luces de neón y el estruendo de la música de los bares cobraron vida. Lena y Lars cenaron en un pequeño puesto de tacos, sumergidos en la atmósfera vibrante de la ciudad. Fue allí donde fueron vistos por última vez con vida por un testigo fiable. El vendedor de tacos recordaría más tarde haberlos visto conversando animadamente con dos hombres que vestían uniformes de la policía municipal.
Según su testimonio, los oficiales parecían amables, casi paternales, y les ofrecían un tour seguro por las zonas menos turísticas de la ciudad, una oportunidad para ver la verdadera Tijuana. La oferta, presentada como un gesto de hospitalidad, fue aceptada con la misma inocencia con la que habían vivido todo su viaje. Mientras tanto, en Europa, sus familias esperaban una llamada que nunca llegaría. La preocupación inicial, ante el silencio inusual, pronto se transformaría en un pánico helado cuando el hotel confirmó que la pareja no había regresado. La investigación inicial, si es que se le puede llamar así, fue un desolador ejercicio de apatía e incompetencia. La policía de Tijuana, en lugar de buscar a sus propios oficiales, se apresuró a difundir una teoría conveniente. La pareja se había metido en problemas, probablemente relacionados con drogas. O simplemente había decidido huir para empezar una nueva vida, abandonando a sus familias sin previo aviso. El crucial testimonio del vendedor de tacos fue ignorado, descartado como irrelevante. Las embajadas de Alemania y Dinamarca ejercieron presión diplomática, pero sus peticiones chocaban contra un muro impenetrable de burocracia y un desinterés que rayaba en el desprecio. El caso de Lena y Lars se enfrió rápidamente, convirtiéndose en una estadística más en una ciudad acostumbrada a la violencia y las desapariciones. Para las autoridades locales, eran solo dos turistas irresponsables. Para sus familias, el comienzo de un infierno sin fin. Los años que siguieron fueron una tortura silenciosa para las familias Schmidt y Eriksen. Atrapados en el limbo de la pérdida ambigua, sin un cuerpo que llorar ni una tumba que visitar, el dolor se enquistó en sus vidas. El padre de Lena, un policía retirado de Hamburgo, invirtió todos sus ahorros y viajó a Tijuana en múltiples ocasiones, contratando investigadores privados que solo le ofrecían falsas esperanzas a cambio de dinero. Cada viaje era un nuevo descenso a la frustración, enfrentándose a una cultura de silencio donde nadie quería hablar. La madre de Lars, incapaz de soportar la incertidumbre, se sumió en una profunda depresión que la aisló del mundo. Las pistas falsas llegaban como crueles destellos de luz en una oscuridad perpetua, supuestos avistamientos en Cancún, una nota de rescate que resultó ser una estafa cruel. La ausencia de respuestas no solo les robó a sus hijos, sino que también desintegró sus familias desde dentro. Mientras las familias sufrían, la verdad sobre el destino de Lena y Lars permanecía oculta, no en una remota fosa en el desierto, sino dentro del propio sistema que debería haberlos protegido. Los oficiales involucrados en su desaparición continuaron con sus vidas, patrullando las mismas calles donde habían capturado a la pareja. Su secreto estaba a salvo, protegido por un pacto de silencio y la certeza de que nadie se atrevería a investigar a fondo la corrupción que carcomía el departamento de policía. El coche patrulla en el que Lena y Lars pasaron sus últimos momentos fue finalmente dado de baja, siguiendo los procedimientos estándar. Estaba destinado a convertirse en un montón de chatarra, un ataúd de metal que se llevaría consigo la única prueba física del crimen. El tiempo parecía haberle dado la razón a los culpables, el mundo se había olvidado de los dos jóvenes arquitectos. Pero la verdad a veces tiene una forma extraña de encontrar su camino hacia la luz, incluso después de años de oscuridad. En agosto de 2012, 7 años después de la desaparición, el destino intervino de la forma más inesperada. En un polvoriento desguace en las afueras de Tijuana, un mecánico llamado Carlos se preparaba para desmontar un viejo Ford Crown Victoria, el modelo estándar de la policía de la época. Era un trabajo rutinario, uno más de los cientos de vehículos que pasaban por sus manos antes de ser aplastados. Sin embargo, mientras retiraba el panel de la guantera para acceder a unos cables, sus dedos notaron algo inusual. Un compartimento secreto, fabricado de forma artesanal y perfectamente disimulado. La curiosidad pudo más que él. Al forzarlo, encontró una bolsa de plástico sellada, sucia, pero intacta. Lo que había dentro estaba a punto de reabrir un caso que todos daban por cerrado. Dentro de aquella bolsa, el tiempo se había detenido. Estaban los pasaportes de Lena Smith y Lars Eriksen, sus fotografías de visado sonriendo a un futuro que nunca llegaría. Junto a ellos, una cámara digital con la lente destrozada y una pequeña libreta de notas de tapa negra. Carlos, el mecánico, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía las historias de la frontera, los susurros sobre los desaparecidos. No era un hombre valiente, pero sí era un hombre decente.
Sabía que llevar aquello a la policía era una sentencia de muerte. Los mismos lobos no podían ser los pastores. Con las manos temblorosas marcó el número de una periodista de investigación local, una mujer conocida por no tenerle miedo a nadie, y mucho menos a la policía de Tijuana. Le dijo que tenía algo que podría resolver un viejo misterio, algo que había estado escondido a plena vista durante 7 años. La periodista Sofía Reyes acudió a la cita en el desguace con el escepticismo forjado por años de cubrir la corrupción en la ciudad. Pero al ver el contenido de la bolsa, supo que estaba ante la historia de su vida. El hallazgo era una bomba de relojería. Los pasaportes eran la prueba irrefutable de la identidad de las víctimas. La libreta, aunque con anotaciones crípticas, sugería un registro metódico de actividades ilícitas. Pero la verdadera clave estaba en la cámara. Aunque el cuerpo del dispositivo estaba dañado, la tarjeta de memoria parecía intacta. Sofía sabía que, si conseguía recuperar su contenido, podría tener acceso a los últimos momentos de Lena y Lars. Era una carrera contra el tiempo. Necesitaba extraer la información antes de que los responsables supieran que su secreto mejor guardado había salido a la luz, porque estaba segura de que no dudarían en silenciar a quien quiera que lo tuviera. Mientras Sofía trabajaba con un experto informático para recuperar los datos, la noticia del hallazgo se filtró discretamente a las embajadas de Alemania y Dinamarca. La reacción fue inmediata y contundente. Después de años de respuestas evasivas y callejones sin salida, por fin tenían una prueba tangible. La presión diplomática, que antes había sido una llovizna persistente, se convirtió en un huracán. Exigieron al gobierno federal mexicano una investigación exhaustiva, esta vez supervisada por agentes internacionales. El caso de Lena y Lars, que había sido relegado a los archivos polvorientos, volvía a la primera plana, no como una vieja historia de advertencia, sino como un escándalo de corrupción policial a punto de estallar. Las familias Smith y Eriksen, al otro lado del océano, recibieron una llamada en mitad de la noche. Por primera vez en 7 años, la palabra esperanza no sonaba hueca. El experto informático logró lo que parecía imposible. Recuperó varias fotografías de la tarjeta de memoria dañada. Las primeras imágenes eran las que el mundo ya conocía por su blog, instantáneas alegres de su viaje, paisajes, arquitectura y autorretratos llenos de amor. Pero las últimas fotos contaban una historia muy diferente. Había una imagen borrosa, tomada desde el asiento trasero de un coche en movimiento, donde el rostro sonriente de Lena se había transformado en una mueca de confusión y miedo. En otra se veía a Lars intentando hablar con alguien fuera de plano, con una expresión de creciente alarma. La foto más reveladora era la última. En el oscuro reflejo de la ventanilla del coche, se distinguía con una claridad espeluznante el perfil de un hombre con uniforme de policía. No era un desconocido. Era Ricardo Morales, un comandante condecorado que había sido una figura prominente en el departamento durante años. La libreta de notas, una vez descifrada, resultó ser aún más condenatoria. No era un diario, sino un libro de contabilidad del horror. Contenía fechas, iniciales de víctimas y cifras que correspondían a los objetos de valor robados. Cámaras, joyas, dinero en efectivo. Las iniciales LS y LE aparecían junto a la fecha del 14 de marzo de 2005. La investigación de Sofía Reyes reveló un patrón aterrador. Rastreando informes de turistas desaparecidos en Tijuana durante la última década, encontró coincidencias con al menos otras 8 iniciales de la libreta. La verdad que emergía era la de una banda organizada dentro de la propia policía, liderada por Morales. Su modus operandi era siempre el mismo: seleccionar a turistas vulnerables, ofrecerles un falso tour seguro, llevarlos a un lugar aislado, robarles, y finalmente eliminarlos para no dejar testigos. Lena y Lars no habían sido víctimas de un crimen callejero, habían caído en una trampa tendida por el sistema. Ricardo Morales, que había sido destituido del cuerpo un par de años antes por irregularidades administrativas nunca especificadas, vivía una vida tranquila en un suburbio de San Diego, al otro lado de la frontera. Se había beneficiado de una jubilación anticipada y de la impunidad que el sistema le había garantizado. Cuando Sofía Reyes publicó su reportaje en un importante periódico nacional, con la foto del reflejo de Morales y los extractos de la libreta, el escándalo fue de proporciones sísmicas. La historia se difundió internacionalmente, y la imagen del policía amigo de Tijuana quedó hecha añicos. Morales, que se creía intocable,
vio su rostro en todos los noticiarios. La justicia, que durante 7 años le había dado la espalda a Lena y a Lars, ahora llamaba a su puerta con la fuerza de una opinión pública indignada, y 2 gobiernos europeos exigiendo su cabeza. La detención de Ricardo Morales fue solo la primera pieza del dominó. Acorralado por las pruebas irrefutables, y enfrentándose a la extradición a México bajo cargos de secuestro y asesinato, su lealtad a sus antiguos compañeros se desvaneció. Ofreció una confesión completa a cambio de evitar la pena de muerte. Su relato, frío y desprovisto de remordimiento, confirmó los peores temores de todos. Describió con detalle cómo él y otros 3 oficiales de su unidad, a los que identificó por sus nombres, habían engañado a Lena y Lars. Contó cómo la amabilidad inicial se convirtió en amenazas en cuanto estuvieron en un lugar apartado, cómo la pareja luchó por sus vidas, y cómo, finalmente, los asesinaron a sangre fría en el desierto para robarles unos pocos cientos de dólares y una cámara digital. La banalidad del mal, en su expresión más cruda y aterradora. Gracias a la confesión de Morales, los investigadores fueron guiados a una zona remota del desierto de Baja California, un paraje desolado marcado únicamente por cactus y rocas. Allí, en una tumba anónima y poco profunda, encontraron los restos de 2 personas. Las pruebas de ADN no tardaron en confirmar lo que todos ya sabían. Eran Lena Smith y Lars Eriksen. Después de 7 años de una búsqueda agónica, de noches en vela y de un dolor que nunca cesaba, las familias por fin tenían un lugar al que llevar flores. El descubrimiento de los cuerpos, aunque devastador, trajo consigo una extraña sensación de paz. La incertidumbre, ese veneno que había corroído sus vidas durante tanto tiempo, había terminado. El infierno del no saber había llegado a su fin. Ahora comenzaba el largo camino del duelo, y la búsqueda de una justicia que, durante demasiado tiempo, les había sido negada. El juicio contra Morales y sus 3 cómplices se convirtió en un evento mediático que expuso la podredumbre que anidaba en el corazón de la policía de Tijuana. El testimonio del vendedor de tacos, ignorado durante años, fue finalmente escuchado en un tribunal. Las fotografías de la cámara de Lena se proyectaron en la sala, sus últimos momentos de terror convertidos en pruebas clave para la fiscalía. Las familias Smith y Eriksen viajaron a México para asistir al juicio, sentadas en primera fila cada día, enfrentando con una dignidad inquebrantable a los hombres que les habían arrebatado a sus hijos. No buscaban venganza, sino rendición de cuentas. Querían que el mundo supiera que Lena y Lars no eran solo una estadística, sino 2 jóvenes llenos de sueños, cuyo único error fue confiar en las personas equivocadas. La sentencia fue dictada un año después del hallazgo de los pasaportes. Ricardo Morales y los otros 3 exoficiales fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. El caso forzó una purga sin precedentes en el Departamento de Policía de Tijuana, con decenas de oficiales destituidos e investigados por corrupción. Pero para las familias, la victoria en los tribunales era agridulce. Ninguna condena podría devolverles a sus hijos, ni borrar los 7 años de angustia. Sin embargo, habían logrado algo fundamental. Habían honrado la memoria de Lena y Lars, asegurándose de que su historia no fuera olvidada, y sirviera como una advertencia para que una tragedia así no volviera a repetirse. Su lucha no había sido en vano. El juicio se convirtió en un símbolo, pero la vida de las familias Smith y Eriksen quedó irrevocablemente fracturada. La justicia les proporcionó un cierre legal, pero no un consuelo emocional. Crearon una fundación en memoria de sus hijos, la Fundación Eriksen Smith para Viajeros Seguros, dedicada a educar a jóvenes sobre los peligros en el extranjero, y a ofrecer apoyo a otras familias que vivían el mismo infierno que ellos habían soportado. Un pequeño memorial fue erigido en el consulado alemán en México. Una placa de bronce con los nombres de Lena y Lars, un recordatorio silencioso y permanente de 2 sueños que fueron brutalmente convertidos en una pesadilla por aquellos que debían protegerlos. Su historia se convirtió en una advertencia, un eco sombrío en la bulliciosa frontera, demostrando que a veces, el mayor peligro no se esconde en los callejones oscuros, sino detrás de una placa y una sonrisa tranquilizadora. 7 años después de la desaparición, el caso de Lena y Lars era poco más que un fantasma en los archivos de la policía de Tijuana, una nota a pie de página en las estadísticas de violencia de la ciudad. Para el mundo, se habían desvanecido, pero para sus familias, el tiempo no había curado nada, solo había profundizado el abismo de su ausencia.
La vida había seguido su curso en Tijuana. Nuevos edificios se habían levantado, los cárteles habían cambiado de liderazgo, y la policía había adoptado nuevos uniformes, pero la corrupción seguía siendo el alma oscura de la ciudad. La esperanza de encontrar respuestas se había extinguido casi por completo, dejando solo una herida abierta y la resignación de que la verdad, probablemente, había sido enterrada para siempre en el desierto junto con los cuerpos de sus hijos, en un lugar que nunca conocerían. Pero el destino, a veces, opera de formas inescrutables, tejiendo hilos de casualidad que pueden deshacer las conspiraciones mejor guardadas. En agosto de 2012, en un desguace polvoriento en las afueras de la ciudad, un lugar donde los vehículos van a morir, un mecánico llamado Carlos se disponía a realizar un trabajo rutinario. Su tarea era desmontar un viejo Ford Crown Victoria, un antiguo coche patrulla que iba a ser convertido en chatarra. Bajo el sol implacable de Baja California, entre esqueletos metálicos y el olor a óxido y aceite quemado, Carlos trabajaba sin prestar demasiada atención. Era solo otro coche, otra jornada de trabajo. No podía imaginar que entre los restos de aquel vehículo oficial se escondía la clave para resolver un misterio que había atormentado a dos familias durante casi una década. Mientras desmontaba el salpicadero para recuperar algunas piezas de valor, sus dedos rozaron una placa metálica que no debería estar allí, justo detrás de la guantera. No era parte del diseño original del coche, parecía un añadido, una modificación casera. La curiosidad, más fuerte que el cansancio, le llevó a forzar la placa con un destornillador. Con un chasquido metálico, la pieza cedió, revelando un pequeño compartimento secreto, perfectamente oculto a la vista. Dentro, envuelta en una bolsa de plástico gruesa y sellada para protegerla de la humedad, había algo que no cuadraba en absoluto con la historia oficial de un coche patrulla dado de baja. Era un pequeño tesoro de pruebas, un mensaje en una botella esperando a ser encontrado en un mar de chatarra. Con las manos cubiertas de grasa, Carlos extrajo la bolsa. Su contenido le heló la sangre a pesar del calor sofocante. Dentro había dos pasaportes, uno alemán y otro danés. Las fotografías de dos jóvenes sonrientes, congelados en el tiempo, le devolvieron la mirada. Lena Smith y Lars Eriksen. Junto a los pasaportes, había una cámara digital con la lente rota y una pequeña libreta de notas de tapa negra. Carlos no era un hombre educado, pero entendía las reglas de la calle en Tijuana. Sabía que aquello era peligroso. No eran objetos perdidos, eran objetos escondidos deliberadamente. Y si alguien se había tomado tantas molestias para ocultarlos en un coche de policía, significaba que la propia policía estaba involucrada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto era más grande y más oscuro de lo que podía manejar. El dilema de Carlos era existencial. Llevar aquello a la policía no era una opción. Era una sentencia de muerte. Sabía que los responsables del crimen probablemente seguían en activo o peor aún, ocupaban puestos de poder. Podrían hacerlo desaparecer a él tan fácilmente como lo habían hecho con la pareja de turistas. Pero tirar la bolsa y olvidar lo que había visto tampoco le parecía correcto. Esas caras sonrientes en los pasaportes le pesaban en la conciencia. Tras una noche en vela tomó una decisión arriesgada. Recordó haber leído artículos de una periodista de investigación local, Sofía Reyes, una mujer con fama de ser tenaz, valiente y sobre todo incorruptible. Con un teléfono de prepago hizo una llamada anónima, le dijo que tenía algo que podría resolver un viejo crimen, algo que la policía quería mantener enterrado. Sofía Reyes acudió a la cita en el desguace con el escepticismo que le habían dado los años cubriendo la violencia y la corrupción en la frontera. Había escuchado cientos de historias de soplones y pistas falsas. Pero cuando Carlos, nervioso y mirando a todas partes, le entregó la bolsa, supo que aquello era diferente. La presencia de los pasaportes era una prueba irrefutable. La libreta sugería algo más sistemático que un simple robo. Pero fue la cámara digital destrozada lo que capturó toda su atención. Aunque el dispositivo estaba dañado, la pequeña tarjeta de memoria en su interior parecía intacta. En ese instante, Sofía comprendió que podría tener en sus manos la verdadera caja negra de aquella noche fatal, las últimas imágenes capturadas por Lena y Lars antes de que su aventura se convirtiera en una trampa mortal. Con la bolsa de pruebas en su poder, Sofía Reyes sabía que se movía en un terreno extremadamente peligroso. Su primer instinto no fue correr a la redacción,
sino proteger la evidencia y a su fuente anónima. Contactó en secreto a un técnico informático forense de su máxima confianza, un hombre que le debía un favor y que operaba fuera de los circuitos oficiales. La tarea era delicada: extraer cualquier dato recuperable de la tarjeta de memoria sin dejar rastro digital. Cada hora contaba. Si los responsables de ocultar esa bolsa descubrían que había salido a la luz, no dudarían en eliminar cualquier cabo suelto, y eso la incluía a ella y al mecánico del desguace. Trabajando en un pequeño apartamento con las persianas bajadas, la tensión era casi insoportable. Aquella pequeña tarjeta de memoria era una cápsula del tiempo, y lo que contuviera podría reescribir la historia o costarles la vida. El éxito del técnico superó todas las expectativas. Tras horas de un trabajo minucioso, logró recuperar una serie de archivos de imagen corruptos. Las primeras fotografías eran un eco doloroso del blog de la pareja, Lena y Lars sonriendo en distintos puntos de su viaje, llenos de vida y optimismo. Pero a medida que avanzaban por la secuencia recuperada, la atmósfera cambiaba drásticamente. Las últimas imágenes estaban tomadas desde el interior de un vehículo en movimiento, probablemente desde el asiento trasero. La luz era escasa, y las fotos estaban borrosas, como si hubieran sido tomadas a toda prisa, con manos temblorosas. En una de ellas, el rostro de Lena ya no sonreía, su expresión era de pura confusión, una sombra de miedo comenzaba a asomar en sus ojos. Estaban documentando su propio secuestro sin saberlo, capturando el preciso instante en que su aventura se había torcido hacia el horror. La revelación definitiva llegó con la última fotografía recuperada, una imagen que se convertiría en el epicentro de todo el caso. Era una toma oscura, casi negra, pero al ajustar el contraste y el brillo, emergió una figura fantasmal. Se trataba del reflejo en la ventanilla del coche. En él, se podía distinguir con una claridad escalofriante el perfil de un hombre sentado en el asiento del conductor, vestido con un uniforme de la Policía Municipal de Tijuana. No era un reflejo genérico, los detalles eran suficientes para una identificación. Se veía parte de su rostro, el contorno de su mandíbula y una insignia en su manga. Lena, en un último acto de instinto periodístico o de pura desesperación, había capturado el rostro de su captor. La prueba no era solo circunstancial, era un rostro, un uniforme, un vínculo directo entre la desaparición y el cuerpo de policía. Con esa imagen en su poder, Sofía Reyes inició una investigación sigilosa y obsesiva. Pasó días enteros revisando archivos fotográficos de la policía de Tijuana de aquella época, comparando el perfil del reflejo con cientos de rostros de oficiales. Finalmente, encontró una coincidencia. El hombre del reflejo era Ricardo Morales, un comandante que en 2005 era una figura respetada y condecorada dentro del departamento. La investigación de Sofía reveló que Morales había sido discretamente destituido un par de años antes del hallazgo, bajo el pretexto de irregularidades administrativas, un eufemismo común en México para encubrir actos de corrupción más graves, sin iniciar un proceso penal. Se había retirado con una pensión completa y vivía cómodamente en San Diego. El depredador se había escondido a plena vista, protegido por el mismo sistema que debía juzgarlo. Paralelamente, Sofía se centró en descifrar la pequeña libreta negra. No era un diario personal sino algo mucho más siniestro, un libro de contabilidad del crimen. Las páginas estaban llenas de anotaciones crípticas, fechas, iniciales y cifras en dólares. Pronto encontró lo que buscaba. Junto a la fecha 14 de marzo de 05, aparecían las iniciales LS y LE, y una cifra. $850 estadounidenses. 1 cámara digital, 2 relojes. Era un registro frío y metódico del botín que les habían robado a Lena y Lars. La libreta contenía docenas de entradas similares que se remontaban a varios años atrás, cada una con diferentes iniciales y fechas. No se trataba de un crimen aislado y oportunista, era la prueba de una operación sistemática, una empresa criminal que operaba bajo la cobertura de la ley, y Ricardo Morales parecía ser su director. La periodista comenzó a cruzar los datos de la libreta con los archivos de personas desaparecidas en Tijuana, centrándose en turistas extranjeros. El patrón que emergió era aterrador.
Al menos otras 8 entradas de la libreta coincidían con las fechas de desaparición y las iniciales de turistas cuyos casos habían sido cerrados por falta de pruebas o atribuidos a la delincuencia común. La verdad era más espantosa de lo que nadie había imaginado. Morales y su unidad no eran simples policías corruptos que aceptaban sobornos. Eran un escuadrón de la muerte. Su modus operandi era diabólicamente simple. Se hacían pasar por policías turísticos amigables. Seleccionaban a víctimas que parecían tener dinero y pocos vínculos locales. Las atraían a un lugar apartado con la excusa de un tour seguro. Les robaban todo lo de valor, y para no dejar testigos, los asesinaban y enterraban sus cuerpos en el desierto. Con todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa, Sofía Reyes finalmente comprendió la magnitud de la conspiración. Tenía la prueba fotográfica que implicaba directamente a un excomandante de la policía. Tenía el libro de contabilidad que detallaba una larga lista de crímenes, demostrando que la muerte de Lena y Lars no fue un hecho aislado, sino parte de un negocio mortal. Y tenía la prueba física de que todo esto había sido deliberadamente ocultado dentro de un vehículo oficial. La historia ya no trataba sobre 2 turistas desaparecidos, sino sobre una red de asesinos uniformados que habían operado con total impunidad durante años. Sofía sabía que publicar aquello desencadenaría un terremoto político y social. Se preparó para escribir el artículo de su vida, consciente de que, una vez que la verdad saliera a la luz, ya no habría vuelta atrás para nadie. El 28 de agosto de 2012, el reportaje de Sofía Reyes cayó como una bomba sobre la opinión pública. Publicado simultáneamente en un importante periódico mexicano y en un consorcio de medios europeos, el artículo titulado Los Lobos de Tijuana exponía la historia completa, respaldada por la fotografía del reflejo de Morales, extractos de la libreta y las últimas y aterradoras imágenes de Lena. La reacción fue un tsunami mediático y diplomático. Los gobiernos de Alemania y Dinamarca emitieron comunicados de una dureza sin precedentes, exigiendo una acción inmediata y transparente al gobierno mexicano. Para las familias Smith y Eriksen, leer la noticia fue como revivir la pesadilla, pero esta vez con un guión claro y unos villanos identificados. La verdad, aunque brutal, era un arma. Por primera vez en 7 años, no estaban luchando contra un fantasma, sino contra un monstruo con nombre y apellidos. La presión internacional fue tan abrumadora que el gobierno federal mexicano no tuvo más remedio que intervenir de forma decisiva, apartando por completo a las autoridades locales de Tijuana, cuya credibilidad estaba por los suelos. Se creó una fuerza de tarea especial, compuesta por agentes federales de élite y supervisada por observadores internacionales, con un único objetivo: resolver el caso de Lena y Lars y desmantelar la red criminal que operaba desde dentro de la policía. Su primera acción no fue ir a por Morales, sino centrarse en los eslabones más débiles de la cadena. Rastrearon la venta del coche patrulla y llegaron hasta un exoficial de bajo rango llamado Javier Soto, uno de los nombres cuyas iniciales aparecían en la libreta. Acorralado en su casa, sin la protección del cuerpo, Soto se derrumbó en cuestión de horas. El testimonio de Javier Soto, grabado en vídeo durante un interrogatorio que duró más de 10 horas, fue un descenso al corazón de la depravación. Con una voz monótona, desprovista de emoción, describió el sistema que Ricardo Morales había perfeccionado durante casi una década. Se autodenominaban la Unidad de Bienvenida. Su trabajo consistía en patrullar las zonas turísticas, no para proteger, sino para cazar. Buscaban ovejas, como ellos las llamaban, parejas jóvenes, visiblemente extranjeras, con cámaras caras y una mirada de asombro e inocencia. El protocolo era siempre el mismo. Un acercamiento amable, la oferta de un tour auténtico y seguro, lejos de las trampas para turistas, y una vez que las víctimas estaban en su coche, la trampa se cerraba. La confianza era su principal arma, y la placa, su disfraz perfecto. Soto relató con escalofriante detalle la noche del 14 de marzo de 2005. Recordaba a Lena y Lars porque, según él, eran demasiado confiados. Contó cómo su entusiasmo inicial en el coche patrulla se fue transformando en una palpable inquietud, a medida que se adentraban en caminos de tierra cada vez más oscuros y desolados. Lars fue el primero en preguntar a dónde iban, su tono ya no era curioso, sino tenso. Morales, que conducía, simplemente sonrió y le dijo que se relajara. Fue entonces cuando Lena, intuyendo el peligro,
Empezó a tomar fotos disimuladamente con su cámara digital. La situación se precipitó cuando Lars intentó abrir la puerta. Morales detuvo el coche, y la farsa terminó. El motivo, confirmó Soto, fue puramente económico. Robarles el dinero que llevaban, sus cámaras y sus relojes. El asesinato fue simplemente el paso final y necesario para garantizar el silencio. Con la confesión de Soto, la última pieza del rompecabezas encajó de la forma más trágica posible. Guiados por un mapa rudimentario dibujado a mano por el propio Soto en la sala de interrogatorios, un equipo de agentes federales y forenses se desplazó a una zona remota y árida del desierto, a unos 50 kilómetros al este de Sultave a pies, Tijuana. El lugar era indistinguible del paisaje circundante, un mar de arena y matorrales bajo un sol abrasador. Tras varias horas de excavación en el punto exacto que Soto había marcado con una cruz, las palas golpearon algo. Con sumo cuidado, los forenses desenterraron los restos de 2 cuerpos. A pesar del paso del tiempo, las pruebas dentales y el análisis de ADN confirmaron sin lugar a dudas su identidad. Eran Lena Smith y Lars Eriksen. Después de 2.723 días de incertidumbre, habían sido encontrados. El hallazgo de los cuerpos convirtió la investigación en un caso de doble asesinato con pruebas abrumadoras. La confesión de Soto, corroborada por el descubrimiento forense, selló el destino de la red criminal. Mientras la noticia de la recuperación de los restos daba la vuelta al mundo, provocando una oleada de dolor y rabia, las autoridades mexicanas, en colaboración con los US Marshals, actuaron con rapidez. A cientos de kilómetros al norte, en un tranquilo suburbio de San Diego, Ricardo Morales regaba el césped de su impecable jardín delantero. No tuvo tiempo de reaccionar. Varios vehículos sin distintivos le bloquearon la calle, y en cuestión de segundos, el hombre que había aterrorizado a docenas de turistas y destruido tantas vidas fue reducido en el suelo, su vida de impunidad terminada de forma abrupta y humillante. La detención de Morales fue el golpe de gracia. Al ser confrontado con la confesión de su subordinado, las pruebas fotográficas y sobre todo el hecho de que los cuerpos de sus víctimas habían sido encontrados, su arrogancia se desmoronó. Se dio cuenta de que no había escapatoria. El sistema que una vez lo protegió ahora lo señalaba como el principal responsable de un escándalo internacional. La imagen de su arresto, con el rostro desencajado por la sorpresa y la derrota, se convirtió en el símbolo del fin de una era de corrupción. El clímax de esta larga y dolorosa historia no fue un momento de alegría, sino de sombría catarsis. La verdad completa en toda su crudeza había salido finalmente a la luz, y los monstruos que se escondían detrás de un uniforme habían sido por fin desenmascarados. El juicio fue un espectáculo mediático que paralizó a Tijuana y captó la atención internacional. En el banquillo de los acusados, Ricardo Morales y sus cómplices se mostraron impasibles, con una frialdad que helaba la sangre. Sus rostros no reflejaban arrepentimiento, solo el resentimiento de haber sido descubiertos. En la primera fila, día tras día, se sentaban los padres de Lena y Lars. Su presencia era un testimonio silencioso y abrumador de una dignidad inquebrantable. No pronunciaron una sola palabra en público, pero sus miradas, fijas en los asesinos de sus hijos, lo decían todo. Cuando las últimas fotografías de Lena se proyectaron en la sala del tribunal, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. El terror en los ojos de la joven, inmortalizado por su propia mano, se convirtió en la prueba más elocuente y devastadora de todas, un eco visual que ninguna defensa pudo refutar. La sentencia llegó como un golpe sordo, no como una explosión de júbilo. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para los 4 exoficiales. En el momento en que el juez leyó el veredicto, no hubo aplausos en la sala, solo el sonido contenido de los sollozos de las familias. No era una victoria, sino la confirmación de una pérdida irreparable. La justicia, aunque había llegado, se sentía como un consuelo insuficiente para 7 años de un infierno indescriptible. Mientras los condenados eran escoltados fuera de la sala, por primera vez sin su arrogancia habitual, los padres de Lena y Lars se abrazaron. Era el final de una batalla legal, pero el comienzo de una nueva etapa de duelo, una en la que por fin podían llorar a sus hijos, sabiendo que sus asesinos no volverían a ver la luz del día.
El caso de Lena y Lars no solo encarceló a 4 hombres, desencadenó un terremoto dentro del corrupto sistema policial de Tijuana. La presión internacional y la vergüenza pública obligaron a una purga sin precedentes. Más de 50 oficiales fueron destituidos, y se abrieron docenas de investigaciones internas sobre otros casos de desaparición que habían sido convenientemente archivados. Se implementaron nuevos protocolos para la interacción con turistas, y se instalaron cámaras en los vehículos patrulla, medidas que parecían obvias pero que habían sido ignoradas durante décadas. La unidad de bienvenida de Morales fue desmantelada, pero su legado de terror dejó una mancha indeleble en la reputación de la ciudad. La tragedia de 2 jóvenes europeos había expuesto una enfermedad sistémica, forzando una dolorosa pero necesaria cirugía institucional que, quizás, salvaría vidas en el futuro. Quizás el momento más íntimo y desgarrador para las familias llegó después del juicio, lejos de las cámaras y los tribunales. Fue el día en que los restos de Lena y Lars fueron finalmente repatriados. 2 ataúdes cruzando el Atlántico, un viaje de regreso a casa que llegaba 7 años tarde. En 2 ceremonias privadas y separadas, una en un pequeño pueblo cerca de Hamburgo y otra en las afueras de Copenhague, Lena Smith y Lars Eriksen fueron enterrados. Por fin sus familias tenían una tumba que visitar, un lugar físico donde concentrar su dolor y su amor. La certeza de saber dónde descansaban sus hijos les proporcionó un tipo de cierre que la justicia por sí sola nunca podría haberles dado. La pesadilla de la búsqueda había terminado. Ahora podían empezar el largo y solitario camino de recordar y honrar sus vidas. El dolor, sin embargo, no se convirtió en un ancla que los arrastrara al fondo del abismo. Transformaron su agonía en un propósito. Juntas, las familias Smith y Eriksen crearon la Fundación Eriksen Smith para viajeros seguros. Su misión era doble. Por un lado, educar a jóvenes viajeros sobre los peligros reales que pueden encontrar en el extranjero, enseñándoles a ser precavidos sin perder la curiosidad por el mundo. Por otro, ofrecer apoyo legal y financiero a otras familias que, como ellos, se enfrentaban a la desesperación de tener un ser querido desaparecido en un país extranjero. La fundación se convirtió en el legado de Lena y Lars. Una forma de asegurar que su optimismo y su amor por la vida no fueran borrados por la crueldad de su muerte, sino que se transformaran en una luz de guía para otros. Hoy, en el consulado alemán de la Ciudad de México, una pequeña placa de bronce conmemora a Lena Smith y Lars Eriksen. Es un recordatorio silencioso y permanente de su historia. Para sus familias, la vida nunca volvió a ser la misma. Encontraron respuestas y obtuvieron justicia, pero la paz es un concepto más esquivo. Las cicatrices de aquellos 7 años de incertidumbre, y de la brutal verdad que le siguió, son demasiado profundas para sanar por completo. La historia de los 2 jóvenes arquitectos se convirtió en una leyenda sombría en la frontera, una advertencia sobre la confianza traicionada y la oscuridad que puede esconderse detrás de una insignia. Su aventura final, que comenzó con una sonrisa llena de sueños, terminó convirtiéndose en un testimonio eterno del precio de la inocencia en un mundo que, a veces, carece por completo de ella. La verdad, una vez es enterrada, no siempre trae consigo la paz. Para las familias Smith y Eriksen, el veredicto de cadena perpetua para los asesinos de sus hijos fue la culminación de una batalla legal extenuante, pero no el fin de su dolor. No hubo celebraciones ni gritos de victoria en la sala del tribunal, solo un silencio pesado, interrumpido por el sonido de un llanto contenido que había tardado 7 años en encontrar una salida. La justicia les había dado un cierre, una respuesta definitiva al qué y al quién, pero el por qué seguiría siendo un abismo incomprensible. Ninguna sentencia podría devolverles las risas de Lena, el carisma de Lars, ni borrar las miles de noches en vela imaginando los horrores que habían sufrido. La verdad era una luz cruda y cegadora que, si bien disipaba las sombras de la incertidumbre, también iluminaba la magnitud irreparable de su pérdida. El eco de la tragedia de Lena y Lars resonó mucho más allá de las paredes del juzgado, forzando a la ciudad de Tijuana a enfrentarse a los demonios que había permitido crecer en su seno. El escándalo provocó una purga sin precedentes en el cuerpo policial, una limpieza profunda que, aunque tardía, era desesperadamente necesaria. Se implementaron nuevas regulaciones, se mejoraron los sistemas de vigilancia, y se crearon unidades específicas para la protección de turistas. Todo en un esfuerzo por reconstruir una confianza que había quedado hecha añicos.
La ciudad aprendió por la vía más dura que la corrupción no es solo un delito administrativo, sino un cáncer que puede devorar vidas inocentes. La historia de la pareja europea se convirtió en una cicatriz en la memoria colectiva de Tijuana, un recordatorio perpetuo de que la seguridad de una ciudad no se mide por sus luces de neón, sino por la integridad de quienes visten su uniforme. En medio de su duelo, las familias Smith y Erickson encontraron una forma de transformar su inmenso dolor en un legado de esperanza. Juntas, crearon la Fundación Erickson Smith para Viajeros Seguros, una organización dedicada a evitar que otras familias sufrieran la misma pesadilla. Su misión se centró en educar a jóvenes aventureros sobre los peligros reales que pueden esconderse detrás de una promesa exótica, enseñándoles a ser precavidos sin perder la curiosidad que movió a sus propios hijos. Además, la fundación comenzó a ofrecer apoyo legal y emocional a familias de todo el mundo que buscaban a sus seres queridos desaparecidos en el extranjero. De esta manera, el espíritu de Lena y Lars, su pasión por explorar y conectar con el mundo, no fue enterrado en el desierto, sino que se convirtió en una luz protectora para una nueva generación de viajeros. El tiempo ha pasado, pero el recuerdo de Lena y Lars permanece, no solo en los corazones de quienes los amaron, sino también en esa pequeña placa de bronce que cuelga en el consulado alemán, un recordatorio silencioso de dos sueños truncados. Su historia es una advertencia sombría sobre la fragilidad de la confianza y la facilidad con la que la inocencia puede ser devorada por la oscuridad. Demuestra que el mayor peligro no siempre acecha en las sombras, sino que a veces lleva una insignia y ofrece una sonrisa tranquilizadora. La aventura final de Lena y Lars, que comenzó con la emoción de lo desconocido, se convirtió en un testimonio eterno del precio de la bondad en un mundo que a menudo carece de ella, y de la increíble fuerza de unos padres que se negaron a dejar que el olvido fuera la última victoria de los monstruos. Si crees como nosotros que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad, por dolorosa que sea, es fundamental, te pedimos que compartas este vídeo. No te olvides de suscribirte para seguir arrojando luz sobre casos que, como el de Lena y Lars, merecen ser contados. Gracias por escuchar.